Muchas gracias, señor ministro. Yo voy a leer ahora unas conclusiones que no son mías, sino que espero sean colectivas y que me parece recogen, hoy cuando lo discutíamos con la directora nacional de cooperación de su ministerio, ministro, nos parece que recogen un poco el espíritu de las discusiones y de los pasos que siguen. Y por lo tanto, en primer lugar, quiero volver a agradecer en nombre de todos los que hacemos Obreal, pero de todos los que estamos acá, al Ministerio de Educación de la Argentina y a usted, ministro, a la Unión Africana, merci, monsieur le commissaire, y a todos los amigos de América Latina, el Caribe y África, que han respondido a la convocatoria y que, no sin esfuerzo, han venido hasta acá. Para entender el esfuerzo, solo bastaría comparar el tiempo y las disponibles entre distancias similares. Entre Accra y San Pablo hay más o menos los mismos kilómetros que entre Accra y Ámsterdam. Sin embargo, entre Accra y San Pablo no hay rutas disponibles, ni conexiones aéreas que permitan el intercambio asiduo que sí existe entre el norte y el sur. No es culpa, por supuesto, de los nortes. Es también responsabilidad de los sures reconocerse entre sí, reconstruir rutas, puentes, reencontrarse en pasados, dolores y desafíos comunes, para transformarlos en sueños, realidades y aspiraciones futuras. Es emocionante ver la muestra de compromiso y la voluntad para construir en conjunto espacios novedosos, alternativos, por recuperar tradiciones comunes, por encontrarnos. Un dato demográfico muestra la importancia de este encuentro. En África hay 1.2 miles de millones de personas. Es el 15% de la población mundial. Para todos quienes hacemos Obreal, es un honor y un placer trabajar junto a todos ustedes. Pero encontrarnos es el primer paso para reconocernos. Reconocernos en la diversidad que nos constituye, que define a los ciudadanos y ciudadanas de América Latina, el Caribe y África, y que también nos une. Diversidad de lenguas, de tradiciones, de colores, de problemas, de historias, de desafíos, de políticas. Ya se ha dicho en este diálogo, no hay un sur, hay sures, pero sures en mayúsculas, sures que son habitados, hablados, narrados, sufridos y soñados por ciudadanos y ciudadanas que hablan árabe, francés, guaraní, zulú, quechua, castellano, portugués, inglés, suajili, etc. Sures que se encuentran muchas veces desconectados, desconocidos, olvidados, desafiados. Creemos que es nuestra responsabilidad, por nosotros, pero sobre todo por las generaciones futuras, trabajar para conectarlos, recordarlos, conocerlos, impulsarlos. Las palabras son importantes y creo que la primera conclusión de estos días es esa. No hay un sur, hay sures. En estos días en los que nos hemos encontrado en diferentes lenguas y tradiciones, me parece que ha quedado claro que es tiempo de enfrentar los discursos homogeneizantes que bajo el adjetivo de lo global diluyen la riqueza de nuestras diversidades, alejándose de la vida concreta y material de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Otra vez, no es culpa de los nortes, que también hay muchos nortes, o por lo menos no es solamente eso. Es una responsabilidad ineludible de los sures. Es nuestra responsabilidad construir un camino de desarrollo común desde el reconocimiento en nuestra propia diversidad y en nuestras propias lenguas, y hacerlo colectivamente y junto a todos quienes compartan este compromiso. Ha quedado claro también en estos días, y aquí la segunda conclusión, que el desarrollo está íntimamente ligado a la educación y que, por lo tanto, los actores que la promueven han de ser considerados como algo más que centros de generación de conocimiento, más que centros de enseñanza y aprendizaje. Han de ser considerados lo que son, agentes fundamentales del desarrollo. Cuanto más conectadas estén nuestras universidades y escuelas, cuanto más se conozcan entre sí, más oportunidades tendrán las generaciones futuras de encontrarse en esa diversidad y transformarla en una herramienta para apuntalar justicias e igualdades. La tercera conclusión, me parece, es que este camino no puede hacerse sino con acciones concretas. Y para ello se necesitan
políticas públicas que articulen y financien agendas de investigación, de enseñanza, de cooperación internacional, de desarrollo comunes que apoyen nuevos saberes, nuevos caminos, que permitan a nuestros ciudadanos y ciudadanas pensar críticamente nuevas alternativas, que permitan el desarrollo. El primer paso, nos parece, lo estamos dando. Es clara la voluntad política que ha permitido este encuentro, y esto es muy relevante. Este encuentro ha sido una muestra de la importancia que tiene cruzar los encuentros y las agendas intergubernamentales con las agendas y las realidades de las universidades. Solo así tendrá sentido e impacto lo que estamos haciendo. La cuarta conclusión es que lo estamos haciendo. No es menor saberse en acción. Lo venimos haciendo desde aquel encuentro que promovimos también junto al gobierno argentino y la CELAC en la ciudad de Barcelona en noviembre del 2022. Y lo seguiremos haciendo en el marco del Año de la Educación en África en el 2024. Queda claro que este es un espacio que se ha abierto y por cuya continuidad debemos trabajar. Encontrarán siempre en nosotros un compromiso sincero para apoyar, acompañar y sobre todo trabajar con ustedes en esa continuidad. Una continuidad cuya materialidad, permítanme que me declare un materialista de vieja escuela, convencido de que son las condiciones materiales las que auspician la igualdad y la justicia, ha empezado a cobrar peso aquí. Estos días se han firmado acuerdos de colaboración entre gobiernos, regiones, asociaciones de universidades de África y América Latina y el Caribe. Seguramente, cuando nos encontremos en los próximos meses en Pune, Addis Abeba o Brasil, la realidad del encuentro será diferente. Habrá ya, al menos, la posibilidad de que ciudadanas y ciudadanos africanos vengan a estudiar a Argentina, a Brasil y a nuestro continente. Habrá agendas de investigación comunes, mejor articuladas. Habrá, en suma, soluciones compartidas a retos comunes. Vean, en otras latitudes suele haber cierta obsesión por lo concreto, por el contenido. Pero la hay porque las discusiones que se dan, porque las discusiones se dan ya en el marco de un continente. El contenido es ontológica, epistemológica y sobre todo políticamente inseparable del continente. Lo es porque la relación entre ambos es de una dialéctica definitoria. Este encuentro ha claramente permitido, o nos ha permitido comenzar a andar esta dialéctica, a construir desde el sur y para los sures una relación entre continente y contenido propia de nuestras realidades, de nuestros sueños, de nuestras maneras y en nuestras lenguas. Una dialéctica fundamental de nuestro ser en el mundo. Lo ha hecho definiendo una agenda común basada en 4 ejes de desarrollo. Agendas comunes de investigación, seguridad alimentaria, trabajo y cambios climáticos. 4 desafíos comunes para los cuales hemos empezado a encontrar soluciones compartidas. Debemos hacerlo por nosotros, pero sobre todo por las generaciones que nos sucederán. Ese es el desafío a los que nos estamos abocando. No es menor, supone, como mencionaba el señor ministro, el ejercicio de la responsabilidad pública. Permítanme, por lo tanto, volver a agradecer institucional y personalmente este encuentro. Tiene un doble sentido, un doble sabor para mí. Por un lado, el encuentro auspicia algo en lo que creo y por lo que juntos a mis amigos y colegas trabajamos hace muchos años. Y por otro, se hace en mi país. La alegría es inmensa. Muchas gracias a todos y a todas.